Hola, soy Elena. Mi único hijo, Ricardo, me llevó a lo que llamó un viaje de ensueño a España, solo para abandonarme en medio del bullicioso aeropuerto de Madrid sin mi pasaporte, sin mi teléfono y sin un solo centavo en el bolsillo. Me dejó allí como si yo fuera un mueble viejo del que por fin podía deshacerse, una carga que ya no estaba dispuesto a soportar. Esa frialdad en sus ojos es una imagen que nunca podré borrar de mi mente. ¿Alguna vez has sentido una traición tan profunda que te roba el aliento? Antes de contarte cómo logré salir de esa pesadilla y la sorpresa que le preparé a mi regreso, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hijo cree que se ha salido con la suya, sin saber que su madre es mucho más fuerte de lo que él jamás imaginó. Desde que mi esposo falleció hace 5 años, mi vida se había encogido hasta caber entre las paredes de esta casa en Coral Gables, una casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, llena de ecos de risas y de un amor que ya no estaba. Ricardo, mi único hijo, era mi único vínculo con el mundo exterior. Sus visitas se habían vuelto un ritual predecible. Llegaba en su impecable BMW, lo estacionaba justo en la entrada como si quisiera marcar su territorio y entraba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Su preocupación siempre se sentía ensayada, una formalidad antes de llegar al verdadero tema, la casa. Mamá, esto es demasiado para ti, repetía como un disco rayado. Una mujer de tu edad no necesita tanto espacio. Para él, mi hogar no era un santuario de recuerdos, sino un activo inmobiliario esperando ser liquidado. La humillación más grande no eran sus palabras, sino sus acciones. Con la excusa de ayudarme con las finanzas para que no te estafen, tomó el control total de mis cuentas bancarias. Me asignaba una pequeña cantidad de mi propio dinero cada semana, una miseria que apenas cubría mis gastos básicos. Yo, que había manejado las finanzas de nuestra familia durante más de 50 años, ahora tenía que pedirle permiso para comprar un vestido nuevo o para invitar a mis amigas a almorzar. Me aisló sutilmente, inventando excusas para que no viera a mis viejos amigos, diciendo que me cansaban o que solo querían aprovecharse de mí. Lentamente, me estaba convirtiendo en una prisionera en mi propia casa, una prisionera de la codicia de mi propio hijo. Cada objeto en mi casa cuenta una historia. El viejo sillón de mi esposo, con el desgaste exacto de sus brazos, la colección de platos de porcelana que compramos en nuestro primer aniversario, las fotos en blanco y negro de nuestros padres en las paredes. Eran los pilares de mi existencia, el ancla que me mantenía conectada a quien yo era. Pero para Ricardo todo era basura vieja. Caminaba por las habitaciones con una mirada de desprecio, señalando mis tesoros y hablando de remodelaciones modernas, de abrir espacios y de maximizar el valor de la propiedad. No entendía, o no quería entender, que al borrar esos objetos estaba intentando borrarme a mí, a mi historia y al legado de su padre. Su impaciencia por deshacerse de todo era un reflejo de su impaciencia por deshacerse de mí. Sin embargo, hubo un breve periodo, unas semanas antes del fatídico viaje, en que todo pareció cambiar. De repente, Ricardo dejó de hablar de la venta de la casa. Sus visitas se volvieron más cálidas. Me traía flores, se sentaba a escuchar mis historias sobre su padre sin mirar el reloj, e incluso me ayudó a plantar unas gardenias en el patio trasero, algo que no hacía desde que era un adolescente. Una pequeña y frágil esperanza comenzó a crecer en mi corazón. Pensé que quizás me había equivocado, que la presión financiera lo había hecho actuar de esa manera y que finalmente estaba recuperando al hijo cariñoso que recordaba de su infancia. Me aferré a esa ilusión con todas mis fuerzas, porque la alternativa era demasiado dolorosa para contemplarla. Durante uno de esos días de falsa calma, mientras recordábamos viejos tiempos, mis dedos rozaron instintivamente el medallón de oro que siempre llevo colgado al cuello. Era un regalo de mi esposo, un corazón sencillo que me dio en nuestro 25º aniversario. Para que siempre me lleves contigo, pase lo que pase, me había dicho al ponérmelo. Ricardo notó el gesto y sonrió. Papá sí que sabía cómo cuidarte, dijo, y por un instante su voz sonó genuina. Esa noche, antes de dormir, abrí el pequeño medallón como hacía a veces. Detrás de la diminuta foto de mi esposo
Había un espacio hueco que él mismo había diseñado. Me sentí reconfortada por su presencia simbólica, sin saber que ese pequeño objeto, ese último vestigio de su amor protector, se convertiría pronto en mi única tabla de salvación. Fue una semana después, en medio de esa atmósfera de renovada confianza, cuando Ricardo me lanzó la gran sorpresa. «Mamá, he estado pensando», dijo con un entusiasmo que no le había visto en años. «Te mereces un descanso, unas vacaciones de verdad. Nos vamos a España». Me explicó que había organizado un viaje de 2 semanas para que yo pudiera conocer la tierra de mis abuelos, un sueño del que yo le había hablado muchas veces. Describió los paisajes de Andalucía, la comida de Madrid, los paseos por la playa. Sonaba tan perfecto, tan generoso, que mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí una oleada de gratitud y culpa por haber dudado de él. Era la prueba definitiva de que mi hijo me amaba, de que todo había sido un malentendido. Abracé la idea del viaje como un náufrago se abraza a una balsa. Mientras los días para el viaje se acercaban, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban, pero que mi mente, ansiosa por creer en su bondad, se esforzaba por ignorar. Él se encargó de todo, los boletos, el hotel, los documentos. Cuando le pedía ver los itinerarios, me respondía con un vago: «Tú no te preocupes por nada, mamá, es una sorpresa, déjate consentir». Insistió en hacer mi maleta él mismo, argumentando que yo me cansaría. Más tarde, cuando la abrí para revisar, me di cuenta de que solo había empacado ropa de verano y muy pocas cosas personales, casi como si fuera un viaje de fin de semana y no de 2 semanas. Era extraño, pero me convencí de que simplemente no sabía cómo empacar para una mujer. La negación es un refugio muy cómodo. El día de la partida, en el aeropuerto de Miami, su comportamiento era impecable. Me trataba con una delicadeza casi teatral, sosteniendo mi brazo, asegurándose de que estuviera cómoda, comprándome un café. Justo antes de pasar por seguridad, me pidió mi bolso. «Dámelo, mamá, así lo guardo junto con el mío y no corremos el riesgo de que lo pierdas. Yo llevo todo bajo control», dijo con una sonrisa tranquilizadora. Le entregué mi bolso, que contenía mi pasaporte, mi teléfono, mis tarjetas y todo mi efectivo. Me sentí un poco desnuda sin mis cosas, pero aparté la sensación de inmediato. ¿Por qué iba a desconfiar de mi propio hijo? Subimos al avión y mientras despegábamos miré por la ventana las luces de la ciudad, que se hacían pequeñas, sintiendo una mezcla de emoción y una punzada de inexplicable ansiedad. A mi lado, Ricardo miraba al frente, con una expresión completamente indescifrable. El vuelo de 8 horas sobre el Atlántico se sintió como un suspiro, lleno de la promesa de un nuevo comienzo, aunque fuera temporal. Aterrizamos en el aeropuerto de Barajas y el aire de Madrid, incluso filtrado por los sistemas de ventilación, se sentía diferente, cargado de historia y de un ritmo de vida que me era ajeno. Ricardo me guió a través de los pasillos laberínticos con una eficiencia casi robótica. Su mano en mi codo no se sentía como un apoyo, sino como una guía, como si estuviera manejando un paquete frágil pero engorroso. «Vamos, mamá, por aquí», decía, su voz ahogada por los anuncios en español e inglés que rebotaban en los altos techos. No había calidez en su trato, solo una prisa por cumplir con el siguiente paso de un plan que yo, en mi inocencia, creía que era nuestro. Finalmente, nos detuvimos frente a una cafetería bulliciosa, llena del aroma a café fuerte y pasteles recién horneados. «Siéntate aquí, mamá. Pide lo que quieras. Yo pagaré todo cuando vuelva», dijo, señalando una pequeña mesa vacía en un rincón. «Voy a encargarme del auto de alquiler y a confirmar la reservación del hotel. Será mucho más rápido si no tienes que caminar por todo el aeropuerto. No te muevas de aquí, ¿de acuerdo? Tengo tu bolso con todo lo importante, así que no te preocupes por nada». Me dio un beso rápido en la frente, un gesto tan vacío y frío como el mármol de una estatua, y se perdió entre la multitud. Lo vi alejarse, su espalda recta y decidida, sin mirar atrás ni una sola vez. La primera hora pasó volando. Estaba cansada por el viaje, pero la adrenalina de estar en un lugar nuevo me mantenía despierta. Observaba a la gente pasar, familias emocionadas, ejecutivos apurados, parejas jóvenes tomadas de la mano. Me imaginaba paseando por el Parque del Retiro, visitando el Museo del Prado, probando tapas en un pequeño bar,
tal como Ricardo me había descrito. Sentí una profunda oleada de gratitud. Quizás había sido demasiado dura con él. Quizás su obsesión con la casa era solo su torpe manera de preocuparse por mi futuro. Me sentí tonta por mis sospechas. Estaba allí, a punto de vivir el sueño de mis abuelos, y todo gracias a mi hijo. Pedí un café con leche y esperé, con una sonrisa paciente en los labios. Cuando el reloj de la pared marcó la segunda hora, la paciencia comenzó a transformarse en una ligera inquietud. La cafetería se había vaciado y vuelto a llenar varias veces. Cada vez que un hombre con una complexión similar a la de Ricardo pasaba cerca, mi corazón daba un vuelco, solo para hundirse de nuevo en la decepción. Comencé a buscar su rostro entre la multitud que fluía por el pasillo principal, pero era como buscar una aguja en un pajar. Me repetía a mí misma que los trámites en los aeropuertos internacionales podían ser increíblemente lentos. Una fila inesperada, un problema con la tarjeta de crédito, cualquier cosa podría haberlo retrasado. Pero una voz fría y delgada en el fondo de mi mente comenzaba a susurrar que algo no estaba bien. Al cumplirse la tercera hora, la inquietud se había convertido en un nudo helado en el estómago. La verdad comenzó a emerger, lenta y brutalmente, como un monstruo saliendo de la niebla. Recordé su insistencia en hacer mi maleta, la ausencia de ropa de abrigo, su negativa a mostrarme los itinerarios, su prisa por tomar mi bolso con todos mis documentos. Cada uno de esos pequeños detalles, que yo había descartado como simples peculiaridades, ahora se alineaban como pruebas irrefutables en un juicio silencioso. La sonrisa de satisfacción que había tenido en el avión ya no parecía de orgullo, sino de triunfo. No era un viaje para mí, era una solución para él, la solución final para el problema que yo representaba. El pánico me golpeó con la fuerza de una ola gigante, dejándome sin aire. Mi corazón latía desbocado en mi pecho, un tambor frenético que resonaba en mis oídos. Me puse de pie, mis piernas temblaban tanto que tuve que aferrarme a la mesa para no caer. Él no iba a volver. Me había abandonado. Aquí, a miles de kilómetros de casa, en un país donde no conocía a nadie, sin pasaporte, sin teléfono, sin un solo euro. La magnitud de su crueldad era tan vasta, tan inimaginable, que mi mente se negaba a procesarla. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Miré a mi alrededor, a los rostros extraños que me rodeaban, y por primera vez en mi vida entendí el verdadero significado de la soledad absoluta. Con un esfuerzo sobrehumano, caminé hasta un mostrador de información. Intenté explicar mi situación a una joven empleada, pero las palabras se me atoraban en la garganta, una mezcla incoherente de español oxidado e inglés tembloroso. Ella me miraba con una expresión que era una mezcla de lástima e impaciencia. Para ella, yo era solo otra turista perdida, probablemente senil. Me sentí despojada de mi identidad, de mi historia. Ya no era Elena, la viuda de un hombre respetado, la dueña de una hermosa casa en Coral Gables. Era una anciana anónima, una carga, una molestia. La humillación me quemaba la cara, más dolorosa que el miedo. Me di cuenta de que, sin mis documentos, legalmente, yo no era nadie. Derrotada, encontré un asiento en una zona de espera menos concurrida, lejos de las miradas curiosas. Y allí, bajo las luces fluorescentes e impersonales del aeropuerto, me permití derrumbarme. Las lágrimas corrían por mis mejillas, silenciosas y amargas. Lloré por mi esposo, por la vida que habíamos construido juntos y que ahora se sentía tan lejana. Lloré por la traición de mi único hijo, un dolor tan profundo que parecía desgarrarme el alma. Él no solo me había robado mi dinero y mi seguridad, me había robado la dignidad, el respeto y la ilusión de que mi propia sangre me amaba. Me había desechado como si yo fuera un objeto sin valor, un trasto viejo, tal como llamaba a los recuerdos de mi casa. En medio de esa profunda desesperación, mi mano, por puro instinto, viajó a mi cuello y se cerró sobre el frío metal del medallón de mi esposo. Lo apreté con tanta fuerza que los bordes se clavaron en la palma de mi mano. Era lo único que me quedaba, el único objeto personal que Ricardo no había pensado en quitarme.
Sentí su peso familiar contra mi piel, un ancla en medio de la tormenta. Recordé el día que mi esposo me lo regaló, sus ojos llenos de amor mientras me decía, para que siempre me lleves contigo, pase lo que pase. Sus palabras resonaron en mi cabeza, no como un recuerdo triste, sino como una promesa, una fuente de fuerza inesperada que comenzaba a brotar desde lo más profundo de mi ser. Mientras mis dedos trazaban el contorno del corazón de oro, algo cambió dentro de mí. Las lágrimas se secaron. El dolor agudo de la traición comenzó a solidificarse, transformándose en una furia fría y cristalina. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a pensar que podía borrarme del mapa con un acto tan cobarde? Me había visto como una mujer vieja y frágil, una presa fácil, pero se había olvidado de la mujer que había criado a un hijo sola después de la muerte de su padre, la mujer que había manejado un hogar y las finanzas de una familia durante 50 años. La imagen de su BMW de lujo, comprado probablemente con el dinero que me racionaba, apareció en mi mente, y esa imagen no me causó tristeza, sino un odio gélido y calculador. La niebla del pánico se disipó, dejando tras de sí una claridad mental que no había sentido en años. Ya no era una víctima temblando en un rincón, era una mujer que había sido empujada al límite y había descubierto que el límite estaba mucho más lejos de lo que nadie, especialmente su hijo, había imaginado. Me levanté, esta vez con paso firme, miré a mi alrededor en el aeropuerto, pero ya no con los ojos de una mujer perdida buscando ayuda. Mis ojos eran los de una estratega evaluando el campo de batalla. Estaba sola, sin recursos y en territorio enemigo, pero la guerra no había terminado. De hecho, para Ricardo, acababa de empezar. Y yo iba a asegurarme de que él nunca olvidara la lección que estaba a punto de aprender. Con esa nueva y helada determinación me obligué a pensar con lógica. El pánico era un lujo que no podía permitirme. Necesitaba un plan, un primer paso. ¿Pero cuál? No tenía nada, ni un solo euro, ni un teléfono, ni una identificación. Era un fantasma en un edificio lleno de gente. Mi mente repasaba frenéticamente cualquier posibilidad, cualquier recurso olvidado. Recordé a mis amigas en Miami, pero ¿cómo contactarlas? ¿Qué les diría? ¿Que mi propio hijo me había abandonado como a un perro en la carretera? La vergüenza me ahogaba, pero la ira era más fuerte. La ira me decía que la vergüenza era de Ricardo, no mía. Yo era la víctima, pero me negaba a hacerlo por mucho tiempo. Tenía que encontrar una salida, una grieta en el muro que mi hijo había construido a mi alrededor. Fue entonces cuando mis dedos, que aún aferraban con fuerza el medallón, sintieron el diminuto cierre. Lo abrí, como lo había hecho miles de veces para mirar la foto de mi esposo. Pero esta vez mi mirada fue más allá. Detrás de la pequeña imagen había un compartimento secreto que él mismo había diseñado. Y dentro, doblado en un cuadrado minúsculo, había un trozo de papel quebradizo por el tiempo. Lo saqué con manos temblorosas. Era la letra de mi esposo, un poco desvanecida pero todavía legible. Había escrito un nombre y un número de teléfono. Julián Morales, Madrid. Por si alguna vez me necesitas y yo no estoy. Julián, el mejor amigo de mi esposo, su compañero de aventuras de juventud que se había mudado a España hacía 40 años. Una ola de alivio tan intensa me recorrió que casi me doblo por la mitad. Mi esposo, incluso desde la tumba, seguía cuidándome. Tener el número era una cosa, pero usarlo era un desafío completamente diferente. No podía simplemente pedirle un teléfono a cualquiera. Necesitaba encontrar a alguien que me creyera, que viera más allá de la apariencia de una anciana confundida y desorientada. Me acerqué de nuevo a un mostrador de información, pero esta vez con una estrategia. Observé a los empleados durante varios minutos hasta que identifiqué a una mujer de mediana edad, cuyo rostro mostraba cansancio, pero también una chispa de empatía. Esperé pacientemente mi turno, y cuando me tocó, la miré directamente a los ojos. No lloriqué ni supliqué. Le hablé con una voz baja pero firme, explicando mi situación de la manera más concisa y digna que pude. Le mostré el pequeño papel con el número. Es una emergencia familiar, dije. Es la única persona que conozco en toda España. La mujer, cuyo nombre en la etiqueta decía Pilar, me escuchó en silencio,
su expresión cambiando de la indiferencia profesional a una genuina preocupación. Dudó por un momento, mirando a su supervisor en la distancia, pero luego tomó una decisión. «Espere aquí», me dijo en voz baja. Desapareció por una puerta detrás del mostrador y regresó unos segundos después con su teléfono celular personal. «Tiene 5 minutos», susurró, entregándomelo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar los números. Cada tono de llamada era una eternidad. Sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de perder la esperanza cuando una voz profunda y ligeramente ronca respondió al otro lado de la línea. «¿Diga?» Era una voz que no había escuchado en décadas, pero la reconocí al instante. «¿Julián?», pregunté, y mi propia voz se quebró por la emoción contenida. Hubo un silencio al otro lado. «¿Quién habla?», preguntó él con un tono de cautela. «Soy yo, Julián. Soy Elena, la esposa de Carlos». El silencio que siguió fue aún más profundo, cargado de incredulidad y de los ecos de 40 años de distancia. Luego su voz estalló, llena de asombro. «¡Elena! Dios mío, ¿eres tú? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás?». Le expliqué mi situación en frases cortas y entrecortadas, consciente del tiempo que se agotaba. No hubo preguntas, no hubo dudas, solo una respuesta inmediata y protectora. «No te muevas de ahí. Dime exactamente dónde estás. Voy para allá ahora mismo. No hables con nadie. Solo espérame». Le devolví el teléfono a Pilar con una mirada de infinita gratitud, y ella simplemente asintió, un gesto de solidaridad silenciosa que nunca olvidaré. La espera por Julián fue la antítesis de la espera por Ricardo. Ya no había incertidumbre ni miedo, sino una creciente sensación de esperanza. Me senté en el mismo lugar donde mi hijo me había dejado, pero ya no me sentía como una prisionera. Ahora era un punto de encuentro, el lugar donde mi rescate comenzaría. Observaba cada rostro que entraba por las puertas automáticas, buscando un fantasma de mi memoria. Pasó casi una hora en la que mi mente comenzó a trabajar, a planificar. La traición de Ricardo ya no era solo una herida emocional, era un acto de guerra. Y en la guerra uno no se rinde, uno contraataca. La imagen de mi casa, de mi jardín, de los recuerdos que él quería borrar, se convirtió en mi estandarte. No iba a permitir que se saliera con la suya. Finalmente lo vi. Era un hombre mayor, con el pelo completamente blanco y una postura ligeramente encorvada, pero caminaba con una urgencia que desmentía su edad. Sus ojos escaneaban la multitud con una intensidad feroz hasta que se encontraron con los míos. Una sonrisa de alivio y reconocimiento iluminó su rostro. Se abrió paso entre la gente y, cuando llegó a mí, me abrazó con una fuerza que me dejó sin aliento. Era el abrazo de un amigo de verdad, un abrazo que no pedía nada a cambio, que solo ofrecía refugio y consuelo. «Elena, mi querida Elena», murmuró en mi cabello. «¡Qué barbaridad te han hecho! Pero ya estás a salvo. Vámonos de aquí». Su presencia era un bálsamo para mi alma herida, la prueba de que la decencia y la lealtad todavía existían en el mundo. Julián me llevó a su apartamento en el barrio de Salamanca, un lugar lleno de libros, arte y el cálido desorden de una vida bien vivida. Su esposa, Inés, me recibió con la misma calidez incondicional. Mientras me sentaba en su cómodo sofá, con una taza de té caliente entre las manos, les conté toda la historia, desde las sutiles presiones de Ricardo para vender la casa hasta el abandono final en el aeropuerto. La indignación en sus rostros era un reflejo de la mía. No me trataron con lástima, sino con un respeto profundo y una rabia compartida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como una carga. Me sentí como Elena de nuevo. Una mujer con amigos, con una historia y con una voluntad de hierro que se estaba forjando en el fuego de la traición. Al día siguiente, Julián me acompañó al consulado estadounidense. Fue un proceso burocrático y agotador, pero con su ayuda, todo fue más sencillo. Mientras esperábamos los documentos de emergencia, mi mente no estaba en Madrid, sino a miles de kilómetros de distancia, en Miami. Comencé a trazar mi plan de regreso, no como una víctima que volvía a casa,
sino como una general que se preparaba para la batalla final. Le pregunté a Julián si podía usar su teléfono para hacer una llamada internacional muy importante. «Por supuesto, querida, lo que necesites», dijo sin dudar. Marqué el número de la oficina del licenciado Morales, el abogado de mi familia durante más de 30 años, un hombre discreto y de la vieja escuela en quien mi esposo había confiado ciegamente. Era hora de despertar a mis aliados. Mientras el teléfono sonaba, miré por la ventana del consulado hacia las ajetreadas calles de Madrid. Ricardo creía que yo estaba perdida, desamparada, probablemente en algún albergue para personas sin hogar o, peor aún, desaparecida. Estaría en Miami, disfrutando de su libertad, probablemente ya contactando a agentes inmobiliarios, celebrando su victoria. Una sonrisa fría se dibujó en mis labios, que lo disfrutara, que saboreara su triunfo temporal, porque no tenía ni la más remota idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre él. No solo iba a recuperar mi vida, iba a desmantelar la suya, pieza por pieza, usando las mismas herramientas que él me había enseñado a valorar: el dinero, la propiedad y la ley. El licenciado Morales contestó al tercer tono. «Arturo, soy Elena», dije, y mi voz sonó más fuerte y clara de lo que la había escuchado en años. «Necesito tu ayuda. Tengo un trabajo muy urgente para ti». La conversación con el licenciado Morales fue breve y directa. No hubo necesidad de largas explicaciones ni de lamentos. Él conocía a mi familia, conocía a Ricardo y, sobre todo, conocía a mi esposo. Su voz, a través del teléfono, era la misma de siempre. Calmada, profesional, pero con un trasfondo de lealtad inquebrantable que el tiempo no había erosionado. «Entendido, Elena», dijo simplemente después de que le di mis instrucciones. «Considera que ya estoy trabajando en ello. Ocúpate de regresar a salvo. Aquí, en Miami, yo me encargo de preparar el terreno». Colgar el teléfono se sintió como lanzar la primera piedra en una avalancha. El plan estaba en marcha. Ya no había vuelta atrás. La mujer que había sido abandonada en Madrid ya no existía. En su lugar, había una estratega que volvía a casa no para lamerse las heridas, sino para reclamar lo que era suyo y cerrar un capítulo de su vida para siempre. El vuelo de regreso fue una experiencia completamente diferente al de ida. En el viaje a España, yo había sido una pasajera ingenua, llena de una esperanza fabricada por mi hijo. Ahora, sentada junto a la ventanilla, mirando las nubes que se extendían como un manto blanco infinito, me sentía como la comandante de mi propio destino. Cada milla que nos acercaba a Miami era una cuenta regresiva para la confrontación. No dormí ni un minuto. Mi mente era un hervidero de planes y contramedidas. Repasaba cada detalle, cada posible reacción de Ricardo, cada palabra que diría. El silencio de la cabina, roto solo por el zumbido constante de los motores, era el lienzo perfecto para pintar el cuadro de mi venganza. Una venganza que no sería gritada ni violenta, sino fría, legal y definitiva, servida en el mismo escenario donde él había planeado su traición. Mi hogar. Al aterrizar en Miami, no fui a mi casa. El licenciado Morales, previendo mi necesidad de discreción, había reservado una suite en un hotel boutique en Coconut Grove, lejos de las miradas curiosas de mis vecinos. Un auto me esperaba discretamente para llevarme allí. Entrar en esa habitación impersonal, con sus muebles modernos y sus sábanas impecables, fue un shock. Era todo lo que Ricardo quería para mi casa, un espacio sin alma, sin historia. Pero en ese momento, esa asepsia era mi aliada. Era un cuartel general, un refugio neutral desde donde podía dirigir las operaciones sin la carga emocional de mis propios recuerdos. Dejé mi pequeño equipaje de emergencia en un rincón y me senté junto a la ventana, mirando las palmeras mecerse bajo el sol de Florida. Estaba de vuelta en mi ciudad, pero como una extraña, una agente secreta en mi propia vida. A la mañana siguiente, el licenciado Morales vino a verme. No nos reunimos en su ostentosa oficina de Brickell, sino en la privacidad de mi suite. Trajo consigo una carpeta de cuero y un termo de café cubano, un pequeño gesto que me recordó décadas de amistad. No hubo abrazos ni condolencias. Simplemente se sentó frente a mí,
Abrió la carpeta y me explicó las opciones. La venta es la solución más limpia, Elena, dijo con su voz pausada. Pero el dinero debe ser protegido. Sugiero un fideicomiso irrevocable. Una vez que los fondos de la venta entren ahí, estarán blindados. Ni Ricardo ni nadie podrá tocarlos sin tu autorización expresa. Será tu fortaleza financiera. Asentí en silencio, mi determinación solidificándose con cada palabra. No se trataba solo de vender una propiedad, se trataba de construir un muro legal e infranqueable alrededor de mi futuro. En la soledad de esa habitación de hotel, tuve mucho tiempo para pensar. Por las noches, cuando el silencio se hacía más denso, mi mano buscaba instintivamente el medallón en mi cuello. Ya no lo abría para ver la foto de mi esposo con nostalgia, sino para recordar su advertencia silenciosa, su último acto de protección. Él había conocido la semilla de la codicia en nuestro hijo mucho antes que yo, o quizás simplemente había sido más realista. No sentía tristeza, sino una extraña sensación de paz, como si estuviera cumpliendo una promesa no dicha. Proteger su legado no significaba aferrarse a los ladrillos y al mortero de una casa, sino honrar los valores que habíamos construido juntos: la dignidad, el respeto y la autosuficiencia. Ricardo había traicionado esos valores, y ahora yo tenía el deber de restaurar el equilibrio. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. El licenciado Morales contrató a un agente de bienes raíces de primer nivel, un hombre conocido por su discreción y su capacidad para cerrar tratos rápidamente. Se llamaba señor Vega y vino a reunirse conmigo en el hotel. Era un hombre pulcro, de pocas palabras, que entendió la situación sin necesidad de detalles morbosos. Le entregué una copia de la llave que siempre guardaba en mi caja de seguridad y le di instrucciones claras. Quiero una venta rápida, no una subasta. Un comprador serio, preferiblemente que pague en efectivo. No me importa el precio final tanto como la velocidad y la certeza del cierre. Él asintió, guardó la llave y se fue. La casa, mi santuario, estaba oficialmente en el mercado, y su dueño no tenía la menor idea. Un día después, el señor Vega me llamó. Había visitado la casa y su evaluación fue directa. Señora, la propiedad es una joya. La ubicación en Coral Gables, el tamaño del lote. Ricardo tenía razón en una cosa, es un activo de un valor inmenso. La ironía me quemó por dentro. La misma codicia que lo llevó a abandonarme era ahora la que alimentaba la velocidad de mi plan. Esa misma tarde, siguiendo mis instrucciones, un cerrajero cambió todas las cerraduras de la casa. Las llaves que Ricardo tenía en su bolsillo, las que usaba para entrar y salir como si fuera el dueño, se habían convertido en pedazos de metal inútiles. Fue mi primer acto tangible de recuperación de poder, un gesto simbólico que me llenó de una satisfacción fría y sombría. La fortaleza estaba siendo asegurada, por dentro y por fuera. La semana que Ricardo pasó en Europa, creyéndose libre y victorioso, fue para mí un periodo de tensa espera. Me imaginaba su rutina, paseando por las calles de alguna ciudad europea, probablemente usando mis tarjetas de crédito para comprarse lujos, llamando a sus amigos para contarles, con falsa pena, que su pobre y anciana madre había decidido quedarse un tiempo más en España. Imaginaba la arrogancia en su rostro, la sonrisa de suficiencia al pensar que su plan había funcionado a la perfección. Mientras él vivía su fantasía, yo vivía en mi búnker de hotel, recibiendo actualizaciones diarias del señor Vega. Las ofertas comenzaron a llegar casi de inmediato. La maquinaria que él tanto deseaba poner en marcha ahora trabajaba en mi favor y en su contra. El viernes por la mañana, justo un día antes del regreso programado de Ricardo, llegó la llamada decisiva. «Tenemos una oferta en efectivo, Elena», dijo el licenciado Morales. «Una familia que quiere mudarse de inmediato. Ofrecen un poco por debajo del precio de venta, pero aceptan cerrar en 2 semanas, sin contingencias. Es la oportunidad perfecta». No lo dudé ni un segundo. «Acéptela», respondí. Esa misma tarde, el señor Vega llegó al hotel con la carpeta que contenía el contrato de venta preliminar. La puso sobre la mesa de centro, y por un momento me quedé mirándola. Era la materialización de mi plan,
la prueba tangible de que la pesadilla estaba a punto de terminar y de que una nueva vida estaba por comenzar. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y firmé mi nombre con una mano que no tembló. El día que Ricardo debía regresar, volví a mi casa por primera vez. El cerrajero me había dejado un juego de llaves nuevo. Introducir la llave en la cerradura y escuchar el clic familiar fue como respirar de nuevo después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. El interior estaba exactamente como lo había dejado, silencioso, bañado por la luz del sol de la tarde que se filtraba por las ventanas. El aroma a cera de abejas y a viejos libros me envolvió como un abrazo. Caminé lentamente por las habitaciones, despidiéndome en silencio de cada rincón, de cada recuerdo. Luego me dirigí a la sala de estar. Coloqué la carpeta del agente de bienes raíces sobre la mesita de café, justo al lado del sillón de mi esposo. Me senté en ese sillón, el lugar desde donde él había gobernado nuestro pequeño reino con amor y sabiduría. Y esperé. La trampa estaba puesta. Solo faltaba que la presa entrara en ella. Escuché el sonido metálico de una llave intentando entrar en la cerradura. Un giro, un forcejeo y luego un silencio frustrado. Un segundo intento, más violento esta vez, seguido de un golpe sordo contra la madera de la puerta. Sabía que era él. Ricardo siempre había tratado la puerta principal con esa mezcla de impaciencia y sentido de propiedad, como si la casa se resistiera a su legítimo dueño. Pero esta vez, la casa, mi casa, se estaba defendiendo. El sonido de su frustración era la primera nota de la sinfonía que yo había compuesto para su regreso. Me acomodé un poco más en el sillón de mi esposo, sintiendo el cuero gastado bajo mis manos, y mantuve la vista fija en la entrada, esperando. No sentía nervios, solo una calma helada, la calma que precede a la tormenta que uno mismo ha desatado. Finalmente, debió usar la llave que tenía para la puerta de la cocina, la que nunca usaba. Sus pasos resonaron en el pasillo, rápidos y decididos. Entró en la sala de estar con el sol de la tarde a sus espaldas, creando una silueta oscura y arrogante. Dejó su maleta de diseñador en el suelo con un ruido sordo y una sonrisa de satisfacción se extendió por su rostro mientras inspeccionaba la habitación. No me vio al principio. Sus ojos recorrían los muebles, las paredes, el espacio, como un conquistador evaluando su nuevo territorio. «Bueno», dijo en voz alta, para sí mismo, «es hora de empezar a hacer algunos cambios por aquí». Su voz, llena de una confianza triunfante, rebotó en el silencio de la casa. Era la voz de un hombre que creía haber ganado. Fue entonces cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra y se posaron en mí. La sonrisa se congeló en su rostro, reemplazada por una máscara de pura incredulidad. Parpadeó un par de veces, como si yo fuera una aparición, un fantasma sentado en el trono de su padre. «Mamá», exclamó, y su voz perdió todo su aplomo. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste?» Se acercó un par de pasos, su confusión rápidamente dando paso a la irritación. La máscara de hijo preocupado que había usado durante tanto tiempo se cayó, revelando el rostro del hombre que me había abandonado. «Se suponía que estabas en España. ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Deberías haberme llamado». La audacia de sus palabras, la forma en que intentaba culparme incluso entonces, casi me hizo reír. Pero no reí. Mantuve mi expresión serena, mis ojos fijos en los suyos, dejando que el silencio se estirara y se volviera incómodo para él. Dejé que su propia mente comenzara a correr, a tratar de encontrar una explicación lógica que no lo incluyera como el villano. Finalmente, cuando la tensión era casi palpable, incliné ligeramente la cabeza y le ofrecí una pequeña y fría sonrisa. «Ah, volviste», dije, mi voz sonando extrañamente clara y fuerte en la quietud de la sala. «Qué bueno, porque te tengo una sorpresa». Las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de un significado que él aún no podía comprender, pero que instintivamente lo pusieron a la defensiva. La sorpresa no era un regalo, era un veredicto. Fue en ese momento que Ricardo notó que no estábamos solos. Sentado discretamente en un sillón en el rincón más alejado se encontraba el señor Vega, el agente de bienes raíces. Había permanecido tan quieto y silencioso que era casi parte del mobiliario.
Llevaba un traje impecable y sostenía una elegante carpeta de cuero sobre sus rodillas. Su presencia era un ancla de profesionalismo en medio de nuestra tormenta familiar. La mirada de Ricardo saltó de mí al señor Vega y de vuelta a mí, su mente luchando por conectar las piezas. La confusión en su rostro ahora estaba teñida de una sospecha creciente. —¿Quién es este hombre? —preguntó bruscamente, su tono volviéndose agresivo. —Mamá, ¿qué está pasando aquí? Ignoré su pregunta y simplemente señalé con la barbilla la mesita de café que nos separaba. Sobre la superficie de madera pulida, donde mi esposo solía dejar sus libros, descansaba una copia idéntica de la carpeta del señor Vega. —Esa —dije con calma—, es tu sorpresa. Ricardo miró la carpeta como si fuera una serpiente. Por un momento dudó, como si temiera lo que encontraría dentro. Luego, con un gesto de impaciencia, la arrebató de la mesa y la abrió bruscamente. Sus ojos recorrieron la primera página, luego la segunda. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo el color comenzaba a drenar de su rostro. Estaba mirando el contrato de venta preliminar de la casa. Su casa. La casa que ya no era suya. —Esto es una broma —siseó, levantando la vista del papel, sus ojos buscando los míos con una mezcla de furia y pánico. —Esto no es legal. Eres una mujer mayor, estás confundida. Este hombre se aprovechó de ti. Se volvió hacia el señor Vega, con el dedo acusador. —¡Usted! Se está aprovechando de mi madre. Voy a llamar a la policía, voy a demandarlo. Su voz se elevó, llenando la habitación con la histeria de un niño al que le han quitado su juguete más preciado. Pero sus amenazas sonaban huecas, desesperadas. Era la reacción de un hombre que había perdido el control y se negaba a aceptarlo. El señor Vega ni siquiera se inmutó, simplemente me miró, esperando mi señal. —No, Ricardo —dije, y mi voz cortó su diatriba como un cuchillo. No estoy confundida. De hecho, no he tenido la mente tan clara en años. La casa está vendida. Firmé los papeles ayer. Hice una pausa, permitiendo que la brutalidad de esas palabras se asentara. Luego, le di el golpe de gracia. Y en cuanto al dinero, continué, mi voz tan fría como el hielo, no te preocupes por eso. El licenciado Morales se encargó de todo. El producto de la venta irá directamente a un fideicomiso irrevocable, un fondo que yo controlaré por completo, uno al que tú. Y lo miré directamente a los ojos. Jamás tendrás acceso. El silencio que siguió fue absoluto, tan profundo que podía escuchar el zumbido de la nevera desde la cocina. El rostro de Ricardo pasó por una docena de emociones en un puñado de segundos. Incredulidad, rabia, negación y finalmente la comprensión desnuda y horrible. La comprensión de que había sido total y completamente derrotado. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había derrumbado. No solo había perdido la casa, el premio mayor que había codiciado durante años, sino que había perdido el acceso a cualquier parte de mi fortuna. Para siempre. La imagen de su BMW de lujo, de su estilo de vida financiado por mi dinero racionado, pasó por mi mente. Ahora, todo eso estaba en peligro. Lo había despojado de su futuro imaginado con unas pocas firmas y una llamada telefónica. Intentó dar un paso hacia mí, su mano extendida como para arrebatarme los papeles, la cordura, algo. Pero se detuvo a mitad de camino, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus hombros se desplomaron. La arrogancia que lo había sostenido toda su vida se evaporó, dejándolo expuesto y patético. Pero, ¿por qué?, susurró, y la pregunta sonó genuinamente perpleja. Era la pregunta de un hombre tan consumido por su propia codicia que era incapaz de entender las consecuencias morales de sus actos. No podía comprender que el amor y el respeto no eran transacciones que se pudieran dar por sentadas. No le respondí. No había nada más que decir. Mi silencio era la respuesta más elocuente. Me quedé sentada en el sillón de mi esposo, observándolo. Vi al niño malcriado que siempre había sido, al hombre débil que se escondía detrás de un auto caro y una sonrisa falsa. Lo vi por lo que realmente era, y me di cuenta de que ya no sentía odio, ni siquiera ira.
Solo sentía una profunda y triste lástima, y un inmenso alivio, el alivio de haberme liberado. El señor Vega se aclaró la garganta suavemente, un sonido discreto que rompió el hechizo. «Señor», dijo con una voz profesional y neutra, «la nueva familia tomará posesión en 2 semanas. Le sugiero que retire sus pertenencias personales antes de esa fecha». La palabra señor sonaba como un insulto. Él ya no era el heredero, solo un visitante con un plazo para irse. Ricardo no dijo nada más. Simplemente se quedó allí, en medio de la sala, con los papeles del contrato colgando de su mano como una bandera de rendición. El hombre arrogante que había entrado por la puerta hacía unos minutos se había desvanecido, reemplazado por una figura encorvada y pálida. Sin mirarme, dio media vuelta y caminó hacia la salida. No corrió, no gritó, no protestó. Salió de la casa con el silencio de un ladrón descubierto. El sonido de la puerta cerrándose suavemente detrás de él fue el punto final de nuestra relación. Lo observé irse desde el sillón de mi esposo, y por primera vez en mucho tiempo, el aire en mi propia casa se sintió ligero, respirable, limpio. No había triunfo en mi corazón, solo una inmensa y abrumadora sensación de paz. La guerra había terminado, y yo había sobrevivido. Las siguientes 2 semanas fueron un ritual de despedida y renacimiento. El señor Vega coordinó todo con una eficiencia impecable, y yo me dediqué a la tarea de desmantelar 50 años de vida. Pero no fue un proceso triste. Cada objeto que tocaba, cada foto que envolvía en papel de seda, era una elección consciente. Decidí qué recuerdos me llevaría conmigo a mi nueva vida y cuáles dejaría atrás, liberándome de su peso. Ricardo volvió una sola vez, una noche tarde, para recoger sus pocas pertenencias de su antiguo cuarto. No me llamó, no tocó a mi puerta. Se movió por la casa como una sombra, un extraño. Lo escuché desde mi habitación, sus pasos furtivos y apresurados. Cuando se fue, la casa pareció exhalar un suspiro de alivio, y yo también. Era el último fantasma siendo exorcizado. Mi nuevo apartamento está en Coconut Grove, a solo unas cuadras de donde viven mis amigas más queridas. Es más pequeño, por supuesto, pero está lleno de luz. Desde mi balcón puedo ver las copas de los árboles y un pedacito del mar a lo lejos. Traje conmigo los muebles más importantes, el sillón de mi esposo, que ahora ocupa un lugar de honor junto a la ventana, mi colección de porcelana, que luce espléndida en una vitrina moderna, y las fotos de nuestra familia, que ahora cuentan nuestra historia en paredes nuevas y limpias. No es una casa llena de ecos del pasado, sino un espacio vibrante, lleno de la promesa del futuro. Aquí, no soy la viuda que espera la visita de su hijo. Soy Elena, una mujer que empieza un nuevo capítulo, rodeada de sol y del sonido de las risas de sus amigas. Y mis amigas volvieron a mi vida como si el tiempo no hubiera pasado. La primera vez que nos reunimos para almorzar, la conversación fluyó con la facilidad de siempre. Les conté una versión resumida de lo que había sucedido, sin entrar en los detalles más dolorosos. No necesitaba su lástima, solo su compañía. Me miraron con una mezcla de horror por lo que Ricardo había hecho y de una admiración feroz por cómo lo había manejado. «Siempre supimos que eras más fuerte de lo que aparentabas, Elena», dijo mi amiga Clara, apretando mi mano sobre la mesa. Ese simple gesto de solidaridad sanó heridas que no sabía que todavía tenía. Recuperar esos lazos, esas conversaciones, esos cafés por la tarde, fue como volver a casa de una manera mucho más profunda que simplemente tener un techo sobre mi cabeza. El licenciado Morales se aseguró de que mi futuro financiero fuera tan sólido como las paredes de un banco. Nos reunimos en su oficina una última vez para firmar los documentos finales del fideicomiso. Me explicó con paciencia cada cláusula, asegurándose de que entendiera que yo, y solo yo, era la beneficiaria y la administradora de mis fondos. Ahora recibo un ingreso mensual generoso, más de lo que jamás necesité, que se deposita directamente en mi nueva cuenta bancaria. Es una ironía amarga que la obsesión de Ricardo por mi dinero terminara garantizando mi total y absoluta independencia financiera de él y de cualquier otra persona.
Por primera vez en 5 años, compré un vestido caro sin tener que pedir permiso, sin sentirme culpable. Fue un pequeño acto, pero se sintió como la declaración de independencia más grande de mi vida. Nunca volví a hablar con Ricardo. Unas semanas después del cierre de la venta, me enteré por una conocida en común que sus finanzas se habían derrumbado. Aparentemente, había acumulado deudas enormes, contando con la venta de la casa para saldarlas. El BMW de lujo fue embargado. Tuvo que vender su apartamento en Brickell y mudarse a un lugar mucho más modesto. Su caída no me produjo ninguna alegría, solo una constatación fría y distante de la justicia poética. Él había construido un castillo de naipes sobre la base de su codicia, y al quitarle esa base, todo se había venido abajo. Su castigo no fue mi venganza, sino la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Él mismo había escrito el guión de su propio fracaso. Una tarde, mientras desempacaba la última caja de objetos personales, encontré el medallón de mi esposo. Lo sostuve en la palma de mi mano, sintiendo su peso familiar. Lo abrí y miré la pequeña foto de mi esposo, y detrás de ella, el pequeño compartimento ahora vacío donde había estado el número de Julián. Ya no era un salvavidas, sino un recuerdo. Un símbolo del amor que trasciende incluso la muerte y de la fuerza que encontré cuando creí que lo había perdido todo. Con una sonrisa suave, lo coloqué en mi nuevo joyero, junto a las perlas que mi esposo me regaló en nuestro primer aniversario. No necesitaba llevarlo puesto todos los días. Su protección y mi propia fortaleza ya estaban grabadas en mi corazón, de una manera mucho más permanente que el oro. Un par de meses después recibí una llamada de un número internacional. Era Julián, llamando desde Madrid. Su voz sonaba cálida y alegre al otro lado del océano. ¿Cómo está la mujer más valiente que conozco?, preguntó. Hablamos durante casi 1 hora, no sobre la traición ni el dolor, sino sobre libros, sobre sus nietos, sobre el nuevo restaurante que había abierto cerca de su casa. Me invitó a visitarlos a él y a Inés, esta vez como una invitada de honor, no como una refugiada. España te debe una segunda oportunidad, Elena, dijo riendo. Le prometí que lo pensaría. Colgar el teléfono me dejó con una sensación de gratitud inmensa. Ricardo me había quitado un hijo, pero el destino me había devuelto a un amigo de toda la vida. Ahora, cada mañana, me siento en mi balcón con una taza de café, viendo cómo el sol de Miami ilumina el cielo. Ya no miro hacia atrás. El pasado es una historia que ya conté, una lección que ya aprendí. Mi vida ya no se define por la casa que perdí o el hijo que me traicionó, sino por la paz que he encontrado y la libertad que he ganado. Soy la dueña de mis días, de mis decisiones, de mi felicidad. A veces una vecina me saluda desde abajo, o el aroma de las gardenias de un jardín cercano llega con la brisa. Y en esos momentos simples entiendo que mi verdadera casa no estaba hecha de ladrillos y cemento. Mi verdadero hogar soy yo. Y finalmente, después de un largo viaje, he vuelto a él. Lo que viví me enseñó la lección más dura y a la vez más liberadora de mi vida. La verdadera fortaleza no hace ruido. No se manifiesta en gritos ni en confrontaciones violentas, sino en la calma helada que te invade cuando decides que ya no permitirás que te falten al respeto. La sorpresa que le di a Ricardo no fue solo un contrato de venta. Fue el reflejo de la mujer que él nunca se molestó en conocer. Creyó que abandonaba a una anciana frágil y dependiente, pero en realidad despertó a la estratega que había manejado un hogar y una familia durante medio siglo. A veces, la traición más profunda no te destruye, sino que te obliga a recordar quién eras antes de que te convencieran de que eras menos. Durante años luché por aferrarme a las paredes de mi casa, creyendo que en ellas residía mi identidad y el legado de mi esposo. Pero el abandono me forzó a entender que un hogar no es un conjunto de ladrillos y muebles, sino el lugar donde te sientes segura y valorada. Mi verdadero hogar no era esa mansión en Coral Gables que mi hijo codiciaba. Era mi propia dignidad. Al venderla, no perdí mi pasado, sino que me liberé de un futuro como prisionera. Aprendí que los recuerdos más valiosos no se guardan en objetos que otros pueden llamar trastos viejos, sino en el corazón, y esos nadie te los puede arrebatar. Llevar contigo la esencia de lo que amas es mucho más importante que vivir rodeada de sus sombras. Muchas personas me han preguntado si perdoné a Ricardo,
Y mi respuesta es compleja. No vivo con odio en mi corazón, porque el odio es un veneno que solo daña a quien lo bebe. Pero perdonar no significa olvidar ni volver a abrir la puerta a quien intentó destruirte. Mi acto de perdón fue soltarlo. Fue dejar de permitir que sus acciones definieran mi felicidad o mi tristeza. Su castigo no fue mi venganza, sino la consecuencia natural de su propia podredumbre moral. La verdadera paz no llegó cuando lo vi derrotado, sino cuando me di cuenta de que su destino ya no me importaba. Liberarse de una relación tóxica es el acto de amor propio más grande que existe. Si mi historia puede dejarles una sola enseñanza, es esta. Nunca subestimen la fuerza silenciosa de una persona que ha sido empujada a su límite. La sociedad a menudo nos mira, a las personas mayores como seres invisibles, como cargas o como mentes que ya no funcionan con la misma agudeza. Nos ven como presas fáciles, pero se olvidan de que hemos vivido décadas de batallas, hemos superado pérdidas inimaginables y hemos acumulado una sabiduría que no se encuentra en los libros. La fragilidad que ven en nuestras arrugas es solo la cubierta de una resiliencia forjada en el tiempo. La sorpresa más grande para aquellos que nos desprecian es descubrir que nuestro espíritu sigue siendo de acero. A ti, que quizás estás viviendo una injusticia silenciosa, sintiéndote atrapado por la manipulación de un familiar o viendo cómo te arrebatan tu autonomía poco a poco, quiero decirte que no estás solo. No necesitas un plan grandioso ni una fortuna para empezar a luchar. A veces, todo lo que necesitas es encontrar tu propio medallón, ese pequeño recordatorio de tu valor, esa amistad olvidada, esa chispa de orgullo que se niega a extinguirse. Aférrate a ella. Úsala como tu ancla y tu arma. Recuperar tu vida empieza con un solo paso, con una sola decisión de decir basta. Tu dignidad no es negociable y nunca es demasiado tarde para reclamarla. Al final, mi hijo, que tanto anhelaba la riqueza material, lo perdió todo. Y yo, que fui despojada de todo lo material, encontré la verdadera riqueza. Descubrí que el verdadero lujo no es un auto caro o una casa enorme, sino despertar cada mañana con paz en el alma. Es poder tomar un café con una amiga de toda la vida. Es tomar tus propias decisiones sin pedir permiso. Es saber que eres autosuficiente y que tu futuro depende únicamente de ti. Ricardo me enseñó, a través de su crueldad, el valor de lo intangible, la lealtad, la amistad sincera y, sobre todo, el amor propio. Perdió una fortuna, pero yo gané un universo. Mi viaje fue oscuro y doloroso, pero me llevó a un lugar de luz y libertad que nunca imaginé. Esta historia no es sobre venganza, es sobre renacimiento. Es la prueba de que incluso en la noche más oscura podemos encontrar la fuerza para convertirnos en nuestro propio amanecer. Si este mensaje te ha tocado el corazón o crees que alguien más necesita escucharlo, te pido que compartas este video y te suscribas al canal. Juntos podemos construir una comunidad donde cada voz sea escuchada y nadie tenga que sentirse invisible nunca más. Gracias por acompañarme en este capítulo final de mi historia y en el primer día del resto de mi vida.